Y con mucho gusto quiero presentarles a la doctora Mónica Pajuelo. Ella es investigadora acá en el Perú, en Cayetano Heredia. Estamos trabajando un proyectito en común, siempre en el desarrollo de pruebas moleculares. Para mí es un gustazo poder presentarte, Mónica, eh, y sobre todo por lo que nos vas a contar, ¿no? El contexto del uso de pruebas moleculares, sobre todo para el monitoreo epidemiológico, ¿no? Entonces, yo creo que ese contexto es muy importante para todos nosotros que trabajamos en el desarrollo de pruebas, sobre todo ustedes, alumnos, tesistas, futuros investigadores que siempre están pensando en nuevas formas de detectar algo. Creo que les va a ser súper, súper útil la charla de Mónica. Y bueno, sin más preámbulos, bienvenida Mónica, muchas gracias por participar y estaremos atentos a tu charla. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación también a ti y al grupo de Biómicas. Es un gusto compartir con ustedes. Hago investigación hace bastante tiempo y estoy en la docencia relativamente hace poco y es algo que me gusta mucho. Me gusta compartir las experiencias y lo que voy aprendiendo con los estudiantes, entonces estoy más que feliz de compartir con ustedes. Algo en lo que ya estoy trabajando hace bastante tiempo, ¿no? Entonces voy a comenzar y para comenzar voy a contarles una historia. Esta historia se remonta en 1854 y es la historia de Jon Snow. ¿Conocen a Jon Snow, chicos? ¿He escuchado de Jon Snow? Sí, no, ¿lo reconocen? Entonces, creo que la serie no es tan antigua, este es Jon Snow de Juego de Tronos, pero no vamos a hablar de este Jon Snow. Vamos a hablar del Jon Snow verdadero, que es el padre de la epidemiología. Él vivió en el siglo XIX y bueno, es el héroe de los que hacemos epidemiología. Él sentó las bases de los estudios epidemiológicos, más o menos tal como los conocemos. Y su historia tiene que ver con un brote de cólera de los muchos que había en ese momento. El cólera era una enfermedad que causaba bastante mortalidad, bastantes muertes, y este es un dibujo de la época. En ese momento se creía que el cólera y otras enfermedades y que causaban mucha mortalidad, como les digo, eran causadas por lo que ellos llamaban miasma, ¿no? Acá no sé si pueden ver como este fantasma que dice miasma. Y el miasma eran esos vapores que tal vez combinados con la niebla, la contaminación que había en esa época. Acá ustedes pueden ver, no sé si logran distinguir, dice cólera, fiebre y la muerte que se viene a llevar. Entonces, en ese momento se creía que el, el cólera era causada por estos vapores que estaban en la ciudad. Y Jon Snow, en cambio, creía que era por una fuente de agua, ¿no? Esta es una caricatura, una representación de lo que se decía que había en el Támesis. El Támesis es el río que pasa por Londres. Y si bien es cierto, no se conocían los microorganismos como tal, la parte microbiológica estaba, digamos, todavía en desarrollo. Jon Snow creía que el cólera era una afección que podría transmitirse de persona a persona o que podía transmitirse en este caso por el agua, ¿no? Él era un médico bueno, de esa época y
empezó a ver cuáles podrían ser las posibles fuentes, y él encontró que había una bomba donde se dispensaba agua que podría ser la causa, ¿no? Por supuesto, esto venía de las observaciones que él hacía. Así que esta breve introducción es para comentarles, y todavía tengo que contarles el final de esta historia, pero digamos, con esta introducción quiero presentarles las pruebas moleculares para la detección de agentes infecciosos en estudios epidemiológicos, ¿no? Les decía yo que él creía que estaba relacionada a una bomba de agua. Las bombas de agua son como esta que está representada en la figura y que probablemente algunos han visto todavía. En Perú hay algunas bombas en algunos lugares, y estas bombas eran suministradas por dos empresas, digamos, análogas a Sedapal, ¿no? Aquí en Lima. Eran dos empresas que suministraban agua a través de estas bombas, porque la gente no tenía agua en sus casas. Tenían que ir a ciertos lugares en la ciudad a sacar agua, ¿no? Entonces, no sé si ustedes logran ver acá, porque esta parte es chiquita, pero aquí hay una calle que se llama Broad Street. Y en esta calle Broad Street estaba una de estas bombas de agua. Y él empieza a contar cuánta gente había muerto por cólera en toda la ciudad. Y encuentra que donde más muertos había eran los lugares, las casas que estaban más cerca a esta bomba, ¿no es cierto? Entonces, muchos casos cerca de la bomba, eso es lo que él observó. Pocos casos lejos de la bomba. Aquí por aquí hay otra bomba de agua, y acá hay otra bomba de agua, y ustedes pueden ver que no hay casos de muerte, ¿no? Entonces, aquí hay como digamos, una coincidencia entre los casos elevados de muerte cerca a la bomba y estos que no hay casos, ¿no?, de muertes en esta otra bomba. Pero eso no era suficiente en realidad, ¿no? Otro aspecto importante en la epidemiología es estudiar las excepciones, o lo que conocemos ahora como los controles. ¿Qué significa eso? Esta gente, digamos que está expuesta al agua contaminada según la hipótesis de John Snow, y por lo tanto, si la hipótesis es cierta, habrá mucha mortalidad. Pero él encontró dos excepciones. Ustedes pueden ver acá una cervecería, un brewery, ¿no? Y no hay ningún muerto aquí. ¿Qué sucede? Que aquí la gente tenía una fuente de agua en particular, y aparte tenía la fuente de líquido que es la cerveza, ¿no es cierto? Entonces aquí nadie falleció. Y por otro lado, la otra excepción, que además estaba cerca a la bomba, es este workhouse donde había muchísima gente. Era un sitio muy, muy hacinado, y que debió haber fallecido muchísima gente también. Pero igual este lugar también tenía su propia fuente de agua. Entonces, entre otras cosas, también encontró que mucho más lejos también había habido un pequeño brote de cólera y había muerto mucha gente. Ya no se muestra aquí en el mapa. Esa es la otra excepción, porque no estando la bomba de agua había gente que había fallecido por cólera, pero justamente era la casa que había contraído cólera de un viaje, y uno de los bebitos había fallecido por cólera, y en ese momento la señora había venido a traer, de dónde había contraído el cólera es porque había ido a recoger agua de esta bomba. Entonces, estando tan lejos como es que pueden fallecer, era porque habían recogido agua de esta bomba, ¿no? Entonces, él hace un trabajo muy minucioso, y de esa manera logra digamos, concluir de que esta bomba está contaminada. Finalmente se descubrió que el subsuelo de esta bomba tenía grietas, y en esa época tampoco había
sistema de desagüe y la gente botaba los desechos como en una especie de jardín. Entonces este pozo, esta bomba que venía de un pocito de agua estaba agrietado y por ahí se podían filtrar los restos de las heces, ¿no? Bueno, la historia es que finalmente esta bomba se cierra y con eso se controla el brote de epidemia de cólera. Hay muchos detalles epidemiológicos que por supuesto no, de método epidemiológico que no puedo discutir en esta sesión, pero de aquí es que el método de John Snow de buscar esta asociación con la que él creía que era la fuente de la enfermedad, en este caso de agua, sin necesariamente identificar al agente etiológico, se dan cuenta, o sea, no se sabía qué cosa causaba el cólera, pero sí se sabía y se tomó una acción porque se clausuró esta bomba y la compañía tuvo que revisar todo. Además, a partir de esta y otros hallazgos, les cuento que en Londres se instaló todo un sistema de desagües que se extendió a Europa y Norteamérica, o sea, ellos tienen un sistema de desagüe desde fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX y bueno, aquí todavía estamos padeciendo de esas cosas, pero con esto se da inicio a la epidemiología, y la epidemiología entonces es esta disciplina que estudia las causas o los factores asociados. A veces no se puede determinar las causas precisas, como en el caso de John Snow, que no determinó que el cólera es causado por Vibrio cólera. Esto se descubrió más adelante en paralelo por algunos investigadores, entre ellos Robert Koch, pero sí se descubrió que el agua podría estar siendo fuente de esta enfermedad. La epidemiología además estudia cómo las enfermedades se distribuyen en las poblaciones y por supuesto cómo prevenir o tratar, ¿no? Entonces, este aspecto de cuál es la causa de las enfermedades y cuáles son los factores asociados es uno de los objetivos más importantes de la epidemiología. Siguiendo con el Vibrio cólera y Robert Koch, bueno, el Vibrio cólera se descubrió, como les digo, como microorganismo un poco más adelante. Y Robert Koch, que además es un microbiólogo que no solamente también identificó a Vibrio cólera, sino a otros, y también el bacilo de Koch, por ejemplo, la tuberculosis, que por eso también lo conocemos. Él indicó unos postulados para el diagnóstico o la detección de agentes infecciosos, ¿no? Entonces, si uno quería determinar la causa de una enfermedad, estos son los pasos que uno tenía que seguir. Primero, el agente infeccioso debe observarse en el animal enfermo, que está representado por un caballo. Se tenía que poder cultivar. Luego, al inocular este agente infeccioso en un animal sano, este tenía que enfermarse. Y luego teníamos que extraer y aislar de este animal el mismo patógeno que encontramos del animal originalmente enfermo, ¿no? Entonces, estas son las rutas que se tenía que seguir, y a fines de 1800, inicios de 1900, pues hubo un desarrollo impresionante de la microbiología y la biotecnología, etcétera, etcétera. Pero como sabemos ahora, no todos los microorganismos son cultivables. Es muy difícil cultivar, por ejemplo, norovirus. Yo trabajo con norovirus, que es un agente infeccioso, y norovirus no se puede cultivar. Entonces, no podría, si todavía dependiéramos solamente de los cultivos, no podríamos identificar nunca a los agentes, ¿correcto? Y no es el único. No solamente que no se puedan cultivar, sino que hay agentes que son sumamente infecciosos y peligrosos, ¿no? Y que por lo tanto un laboratorio tiene que tener, por ejemplo, la misma Mycobacterium tuberculosis. Para cultivar Mycobacterium tuberculosis se necesita un laboratorio con una infraestructura especial que le conocemos como P3, porque tiene que tener un ingreso y salida de aire de tal manera que evite que lo que hay en la cabina o lo que hay en ese laboratorio salga al exterior, ¿no? Entonces tiene presión negativa, es todo un sistema bien particular. Así que, felizmente,
se han desarrollado a través del tiempo alternativas al cultivo. Y quiero presentarles en este gráfico, ya que, como ven, además estamos hablando de enfermedades infecciosas. Esta es la línea del tiempo a partir de la infección, la infección. Y en el eje Y vamos a encontrar la cantidad de microorganismos que podemos detectar, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, digamos, en este ejemplo, en los primeros 5 días, el crecimiento del microorganismo dentro del organismo infectado más o menos va a ser así. Voy a dibujarlos, ¿no? Ese es el crecimiento de los microorganismos. Entonces, normalmente cuando nosotros nos infectamos al tiempo cero, de repente a la hora, a las 2 horas o al día, no vamos a poder cultivar, ¿no es cierto? Esa partecita no permite el cultivo. Pero cuando el microorganismo ya ha llegado a infectar gran parte de nuestro organismo, es decir, se ha replicado, se ha reproducido, ya sea de manera sistémica o en algún punto en particular, entonces vamos a desarrollar síntomas, ¿no? Por ejemplo, SARS-CoV-2 invade toda la parte de nuestro sistema respiratorio, incluyendo el pulmón, y desarrollamos neumonía. Bueno, un porcentaje de personas desarrollan neumonía, ¿no? Entonces, estas manifestaciones clínicas, como por ejemplo dolor de garganta, es porque el virus está invadiendo y ha generado estragos, ¿cierto? Lo mismo en los pulmones. En ese momento, por supuesto que podemos detectarle la gente porque además hay muchísimo microorganismo ahí, ¿no? O sea, hay bastante virus o bastante bacteria. Pero luego se va y entonces tampoco podríamos detectarlo, ¿no? Por los medios que existan. Pero, por ejemplo, sí podríamos detectar los anticuerpos. Y los anticuerpos son moléculas que nuestro organismo produce en respuesta a la infección, ¿no? Y también hay diferentes tipos de anticuerpos, como el IgM, que es el anticuerpo que sale, digamos que se desarrolla primero ante una infección. Y luego está lo que llamamos el anticuerpo de memoria, que es el IgG, que también aparece un poquito más adelante en el transcurso de la infección y que en algunos casos perdura por mucho tiempo y a veces por muchos años y a veces está siempre presente, ¿no? No es que esté circulando, pero sí tenemos células que producen estos anticuerpos en caso nos volvamos a infectar, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo podemos detectar a los agentes infecciosos? Como veíamos, el primer método que se desarrolló es el método de cultivo, pero actualmente existen otros métodos, ¿no? Que son métodos llamados moleculares, que nos permiten la identificación de los ácidos nucleicos o de los antígenos, ¿correcto? Del agente infeccioso. Y también podríamos detectar la infección a través de los anticuerpos específicos que se puedan generar, ¿no? Entonces, en la actualidad, los métodos que se utilizan tanto como para el diagnóstico clínico como para nosotros, para el estudio epidemiológico, están basados principalmente en estos tres, en la detección de estos agentes, ¿no? De ácidos nucleicos, de antígenos o de anticuerpos. Y en algunos casos, cuando estos no funcionen bien, recurrimos a los métodos de cultivo, pero como les decía, los métodos de cultivo no necesariamente están disponibles porque uno, o no se pueden cultivar, o dos, son muy peligrosos. ¿Ok? Ella es Typhoid Mary, es una mujer que vivió en Nueva York y la apodaron como María Tifoidea, ¿no? María Tifoidea es su nombre verdadero es María Malone o María Malone. Ella fue digamos, se dijo que ella era la causante de unas 53 brotes de tifoidea en Nueva York. Ella era cocinera y ustedes pueden ver en esta caricatura, en este periódico, que lo que está poniendo en la sartén, ¿no? Son calaveritas. En la época en la que ella vivió,
ya se sabía que Salmonella typhi era la causante de tifoidea, ¿no? Pero ella, por ejemplo, no estaba enferma, mejor dicho, no mostraba síntomas, ¿no es cierto? Tenía la infección, tenía lo que se llama estado de portador. Ella era una persona que tenía la bacteria en la vesícula biliar, que es donde se aloja, pero que, y por supuesto, excretaba junto con las heces, pero que ella no mostraba ninguna enfermedad, ningún síntoma clínico, ¿no? Y por lo tanto ella decía que no estaba enferma y se negaba a dar muestras de heces o muestras de orina para poder probar de que efectivamente ella tenía la enfermedad. Como no podían sacarle muestras, entonces la ponían en cuarentena en hospitales, ¿no? Y estuvo en cuarentena hasta por 26 años, en verdad murió sola, sin amigos, sin familia, terrible, ¿no? Pero básicamente es porque no se podía probar de que ella estaba causando fehacientemente, ¿no? Estas infecciones. Entonces, al final, bueno, se determina que existe este estado de portador, pero por eso es la importancia de emplear distintos métodos y principalmente de conocer la historia natural de las enfermedades, ¿no? Así se llama. El transcurso de una enfermedad se llama historia natural de la enfermedad en una persona y es bien, bien importante. Así que lo menciono porque cuando uno hace investigación es importante justamente tener un equipo multidisciplinario porque nosotros podemos estar en el laboratorio o nosotros podemos estar en campo, pero se requiere que haya una interacción entre diferentes disciplinas para poder entender súper bien qué exactamente es lo que queremos detectar de la enfermedad. Quiero volver un ratito aquí porque, por ejemplo, cuando uno detecta anticuerpos, de repente el microorganismo ya no está, o sea, de repente ya no estamos infectados. Entonces, detectar anticuerpos significa sobre todo detectar anticuerpos IgG, significa que hemos estado expuestos a la infección, pero que no necesariamente tenemos la infección actual. Ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿para qué quiero detectar IgG? ¿No? Si ya la persona puede ser que no esté enferma. Bueno, de repente mi objetivo no es saber qué porcentaje de la población está infectada en este momento. De repente lo que yo quiero es saber cuánta gente está expuesta a este microorganismo o este bicho que está circulando en tal comunidad. Y para eso el serodiagnóstico sí me sirve, ¿no? Entonces, tal vez han escuchado el término seroprevalencia. Y no sé si recuerdan que, por ejemplo, cuando inició la pandemia, la epidemia, después se hizo pandemia, pero cuando a inicios del 2020, iba a decir 1920, a principios de 20, no pudimos adquirir pruebas moleculares, recuerdan, y el Estado empezó a comprar estas pruebas que detectaban básicamente anticuerpos. Cuando se hizo una evaluación de personas en Iquitos, encontraron que el 70%, en algún punto, ¿no? En la pandemia el 70% era positivo a tener anticuerpos, que de alguna manera el 70% de personas pudo haber estado expuesta. ¿Eso significa que se enfermaron, que hicieron neumonía? No, como sabemos hubo entre 80 y 85% de personas infectadas por SARS-CoV-2, por ejemplo, no muestra síntomas, ¿correcto? O sea, solo un porcentaje, entre el 15% muestra síntomas leves y solo 5 o 3% hace síntomas severos. Pero sí nos podría dar alguna idea de cuál es la magnitud de exposición o cuál es la magnitud de transmisión en la comunidad. Tiene otro objetivo distinto, ¿no? Entonces, las técnicas moleculares integradas a los estudios epidemiológicos, además, sobre todo al inicio, han ayudado a resolver algunos misterios, algunos casos misteriosos, ¿no? Este es porque los estudios epidemiológicos, como ustedes ven, que tomando el ejemplo de John Snow, porque ahí se empezó a desarrollar estos métodos epidemiológicos, 1900, etcétera, en adelante,
no necesariamente se conocía al agente infeccioso, como les decía. Entonces, por ejemplo, en el caso del cáncer cervical, la epidemiología, es decir, a quiénes afectaba, qué personas tenían cáncer cervical, entre qué edades, qué ocupación tenía, esos datos epidemiológicos, por ejemplo, trabajadores sexuales o personas que tenían múltiples parejas sexuales, esa epidemiología era muy similar a las enfermedades de transmisión sexual. Y sin embargo, nosotros sabemos que los cánceres no están clasificados dentro de las enfermedades no transmisibles, ¿correcto? Los cánceres no, el cáncer en sí no se contagia, ¿correcto? No se contagia. Pero se tenía esta observación de que la epidemiología del cáncer cervical era muy, muy similar a la de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Hasta que en 1922 se publicó un estudio, y hubo otro ahí también, o sea, hubieron dos estudios muy, muy cercanos, en el cual encontraron que había una asociación causal entre la infección por el virus del papiloma humano y el cáncer cervical invasivo, ¿no? En un estudio epidemiológico, un tipo de estudio epidemiológico que se hizo en Colombia y en España. ¿Cuál fue la técnica que se utilizó? Bueno, fue la PCR. Y ya estamos hablando, por supuesto, de 1992, ¿no? Entonces, por eso es que, claro, el cáncer no se contagia, ¿estamos de acuerdo? Pero en este caso, este es uno de los cánceres que sí tiene una causa infecciosa. Otro cáncer que tiene causa infecciosa es el cáncer de hígado, ¿no? Que es que se puede dar a consecuencia de una infección por el virus de la hepatitis. Y se hizo, como les digo, la identificación del virus del papiloma humano se hizo por una técnica de reacción en cadena de la polimerasa, que me imagino conocen, pero si no, luego me preguntan y yo lo explico. Otro, digamos, misterio que se resolvió es que en la epidemia, al inicio de la epidemia del VIH, se desarrollaba un tipo de sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer también, pero este cáncer era distinto en personas VIH positivos que en personas VIH negativos, ¿no? Era muy raro este sarcoma. Entonces también se encontró que se debía a un virus que no se había identificado previamente y que por secuenciamiento en 1994 se identificó que era el virus de sarcoma de Kaposi, que ahora se conoce así, o el virus herpes simple 8, ¿no? Entonces, como ven, las técnicas moleculares, especialmente estas técnicas moleculares que permiten la identificación, y no solo la identificación, sino el secuenciamiento, nos han permitido identificar estos agentes etiológicos o resolver estos misterios. Misterios en su momento, por supuesto, ¿no? Que los estudios epidemiológicos solos no podían explicar. Este es otro ejemplo que está mucho, mucho más cercano a nosotros. Hemos tenido unos 3 coronavirus epidémicos desde que ha iniciado el siglo XXI. En el 2003 hubo un brote que felizmente no se propagó de manera pandémica en el 2003 y se identificó igualmente por secuenciamiento, evidentemente, el agente etiológico y se bautizó como SARS-CoV, ¿no? Ese es el primer SARS que se identificó. El 2011, a fines del 2011 hubo otro brote en Medio Oriente y se identificó a otro coronavirus que ahora conocemos como MERS. Y bueno, ya ustedes conocen la historia del brote de neumonía de origen desconocido que se originó en Wuhan, China, y que al poquitito tiempo se pudo identificar rápidamente que se trataba de un coronavirus y que tenía una similitud muy grande con el primer SARS-CoV, ¿no? Y por eso se llama ahora el SARS-CoV-2. Además, quería mencionar que lo que hemos podido, nosotros hemos sido testigos, creo, de cómo la ciencia
en un poquísimo tiempo nos ha ayudado a responder como planeta a una infección, a una pandemia que creo que en otras circunstancias, o si se hubiera dado hace mucho tiempo antes, hubiera causado efectos más devastadores, ¿no? En poquito tiempo se encontró cuál era el origen etiológico, o sea, era un coronavirus. Y esto permitió, por ejemplo, desarrollar métodos y técnicas de diagnóstico que se utilizaron en todo el mundo. Permitió el desarrollo de vacunas. En poco tiempo hemos tenido vacunas eficaces y también se sigue estudiando tratamiento. El tratamiento no hemos tenido tanto éxito como el tratamiento, pero sí hubo una respuesta rápida también al respecto, ¿no? No solamente las pruebas moleculares como tales son importantes en los estudios epidemiológicos y luego digamos, en las políticas que se puedan tomar posteriormente. Por ejemplo, este es el porcentaje voy a hablarles rápidamente de las transfusiones, y hasta 1965 el porcentaje de personas que recibían transfusiones sanguíneas que se infectaban por hepatitis era casi el 25%. Y luego se implementó, por ejemplo, un screening para la detección de anticuerpos contra el virus de la hepatitis B. Y una vez que se hizo ese screening, miren ustedes cómo disminuyó el porcentaje de personas que recibían transfusiones y que se infectaban por el virus de la hepatitis, ¿no? A menos de la mitad. Luego se conoció también, obviamente, que el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus, el HIV, se podía también transmitir por transfusiones sanguíneas, así que aquí también hubo un virus anti-HIV. Aquí también este es otro cuerpo de esta es otra prueba de anticuerpos, esta es otra prueba de antígenos, y así cada vez se han ido incrementando los screenings, los tamizajes, de tal manera que ahora el riesgo de infección por hepatitis en una transfusión, que obviamente tiene todos los screenings, debería ser cero, ¿no? Ya no debería haber riesgo de que nosotros nos infectemos, al menos por hepatitis y por otros agentes en una transfusión sanguínea. Muy bien. Creo que voy a correr un poquito porque ya son las 3. Y en el diagnóstico o en la detección hay varios pasos. Nosotros hemos visto que hay una, digamos, mejora importante en las pruebas de detección, pero estos otros aspectos también son bien importantes para los estudios epidemiológicos, para nosotros. Porque cuando nosotros hacemos estudios epidemiológicos, no analizamos una muestra, ¿no? Analizamos, por ejemplo, en el último estudio que hemos tenido, yo tenía 345 niños, y todas las semanas obteníamos muestras de heces por 2 años. Entonces calculemos cuántas muestras de heces tengo en el laboratorio de 345 niños por 52 semanas, ¿no? Entonces, espacio, ¿dónde pongo todas esas muestras? ¿No? Por ejemplo, ahora se puede, nosotros podemos obtener muestras de suero, de sangre en papel de filtro, y a partir de ahí extraer ADN, ¿no? Y a partir de ahí, poder hacer el análisis y detectar lo que nosotros querramos. Y esto evidentemente me hace ahorrar un montonón de espacio, porque solamente tengo papeles de filtro apilados en cajitas, ¿no? No cientos de miles de viales como mis muestras de heces. Entonces, las herramientas moleculares modernas nos permiten no solamente, porque van mejorando día a día prácticamente, nos permiten detectar hasta trazas de anticuerpos, de antígenos de material nucleico en muestras muy pequeñitas, en matrices como papel de filtro, y cada vez a menor costo, ¿no?
¿Qué técnicas moleculares tenemos? La clásica normalmente es la reacción de cadena de polimerasa. Actualmente hay girosecuenciamiento que permite el secuenciamiento completo del genoma en poco tiempo, pero además, como les digo, va disminuyendo el costo. Estos son solo algunos ejemplos. En el laboratorio nosotros le tenemos mucho camote al PCR en tiempo real, porque es bastante sensible, bueno, dependiendo de cómo lo estandaricemos, pero es en tubito cerrado, nos da cuantificación, pero yo sé que ahora hay técnicas que permiten también, por ejemplo, evaluar grandes números de muestras para muchos patógenos a la vez, como los microarrays. Los inmunoensayos permiten detección de moléculas hasta partes por trillón, o sea que la tecnología, además, ustedes están estudiando, pero van a ver cómo cada vez más va mejorando y digamos que las técnicas pues se van aprendiendo en el camino, ¿no? No quiero dejar de mencionar que cada prueba que se aplique, incluso para nosotros, para epidemiología, tenemos que saber que tiene buena sensibilidad y especificidad para lo que nosotros queremos detectar. Tenemos que evaluar límites de detección, si hay reacciones cruzadas, cuál es su precisión, cuál es su reproducibilidad, ¿no? Porque a veces tenemos un estudio aquí y en Iquitos y los dos laboratorios tendrían que dar los mismos resultados. Este es un estudio epidemiológico que hemos hecho en El Salvador, del que les he contado. Todos los puntitos azules son nuestros niños, ¿no? Y de ellos hemos ido, no solamente tenemos muestras biológicas, sino tenemos datos diarios, ¿no? De vigilancia. Y este es un estudio piloto que vamos a hacer en breve acerca del monitoreo, no solo de SARS-CoV-2, sino de otros bichos en aguas residuales, pero también en aguas residuales, no solamente de plantas de tratamiento, sino en hogares, ¿no? Y bueno, nosotros, este era un ejemplo nada más que quería decirles, que nosotros colectamos la muestra de desagüe, lo inactivamos para que no sea contagioso, precipitamos, extraemos el ARN y hacemos el qPCR y bueno, pensamos secuenciar, ¿no? Entonces, de esta manera, digamos que esto no es novedoso porque se ha hecho ya, se ha probado que el monitoreo de aguas residuales es útil para predecir brotes, no solo de SARS-CoV-2, antes se ha podido predecir brotes de cólera, y es una buena manera de monitorear agentes infecciosos en comunidad, sin tener que pedirle muestras a las personas. Bueno, muchas gracias y atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, Mónica. Me encantó tu presentación, sobre todo que, a ver, en realidad no necesitamos pruebas súper sofisticadas para hacer epidemiología, ¿no? No, Y ahora tenemos pruebas súper sofisticadas, combinando con digamos, el modo de hacer epidemiología, están saliendo cosas súper simpáticas. Los ejemplos, por ejemplo, del HIV o del cáncer de cuello uterino, ¿no? Esos son ejemplos que apuntaban a que había un agente viral o infeccioso, lo que sea, pero era un cáncer, ¿no? Entonces, en exacto. esas épocas las discusiones eran fuertes, pues, entre académicos, ¿no? Ujú. Fantástico, fantástico, me encantó. Abrimos una ronda de preguntas. Por favor, saben que pueden preguntar por el chat o pueden levantar su mano y abrir su micrófono y hacerle preguntas a Mónica. Encantados de participar en esta discusión. Así es. A ver, yo sé que hay ya un par que son siempre preguntones. Si no los llamo.
uno por uno. Ya, no, yo empiezo con unas preguntas, una pregunta, y mientras se van animando nuestros oyentes a preguntar, ¿no? Ujú, Tú mencionaste que hay un montón de criterios que toda prueba debe tener, ¿no? ujú, Imagino que cada uno de esos criterios tiene sus límites también, dependiendo de la técnica, ¿no? ujú, Hay algunas que pueden ser más sensibles, pero menos específicas, o unas pueden tener un límite de detección muy bueno, pero son muy variables de laboratorio a laboratorio, ¿no? ujú. ¿Cómo ves todas estas técnicas nuevas? Por ejemplo, hay una que vi antes de ayer, creo que se llama el Kraken, así le han Ya. puesto, No, que es no había basada en escuchado. secuenciamiento masivo, ¿no? Ya. Y te detecta todos los microorganismos que hay en una determinada muestra, patógenos o no patógenos, Ajá, ¿de acuerdo? Y te dice todo lo que hay. sí. Incluso menciona que es más o menos cuantitativo, ¿no? Eh, ¿Qué ventaja le verías a eso? ¿Cómo ves qué límites podría tener? ¿O Ujú, dónde podría flaquear? O no sé, me gustaría ujú. escuchar cómo lo ves. Sí, sí, es bien interesante, ¿no? Porque nosotros también, en las muestras de heces, por ejemplo, hay de todo. Eh, o sea, incluyendo ADN humano, vegetal, todo, ¿no? Así que creo que depende del objetivo, Paul, y también depende de las muestras que estamos analizando, ¿no? En verdad depende, para empezar, la muestra que estamos analizando obviamente va a depender del objetivo del estudio epidemiológico. Y por ejemplo, una de las razones por la cual en el grupo nosotros no hacíamos microbioma al principio es porque decíamos, vamos a encontrar de todo y cuál es la explicación, ¿no? O sea, qué cosa, qué, qué nos dice esto, ¿no? Em, Uno de los objetivos de la epidemiología, como decía, era ver cuál es la causa o el factor que está asociado a la enfermedad a nivel población. Entonces, normalmente uno debe tener alguna hipótesis. Entonces, al tener una hipótesis ya eh, estrechas tu rango de búsqueda, ¿no? Entonces, de repente para estudios exploratorios son útiles estas pruebas que te permiten ver todo lo que hay, pero siempre es como, a veces lo que uno dice, no hay que hacer phishing, ¿no? No hay que ir o sea, uno va y encuentra lo que haya, y no, creo que no debería ser así porque nos podríamos perder. Pero sí considero que podría ser útil en un paso exploratorio y de repente si uno ver la manera de encontrar algún patrón, ¿no? Felizmente también la inteligencia artificial nos ayuda mucho en, por ejemplo, encontrar patrones. Entonces, de repente hay ciertos patrones que nos podrían ayudar luego con esa data a generar otras hipótesis, ¿no? Creo que más o menos esa sería la respuesta. Y otro asunto también, por ejemplo, es cuando hablamos del límite de detección de cantidades muy pequeñitas, a veces uno puede encontrar trazas de ADN, en nuestro caso, ¿no? De norovirus. ¿Significa que hubo infección? No necesariamente, o sea, eventualmente podríamos encontrar trazas de ADN, ¿no? Pero por eso es que la parte clínica, o mejor dicho, la parte sintomatológica es importante. Por ejemplo, al clínico no le va a interesar eso. Si yo le digo, mira, tengo 0.001, ¿no? No le interesa mucho, pero de repente desde el punto de vista epidemiológico podría ayudar, ¿no? Entonces, sí creo que depende mucho del objetivo del estudio que se plantea. Ujú, Sí, estoy de acuerdo. Eh, Recuerdo un tiempo cuando estaba todavía en Alemania, un colega estaba poniendo a punto una plataforma de espectrometría de masas, ¿ya? Y de repente, no para diagnóstico, no para epidemiología, ¿ok? Simplemente era ujú, una técnica nueva que estaba desarrollando. Y de repente
empezó a ver que le salían péptidos de hepatitis B, si no me equivoco, Ya. en sus masas, ¿ya? Y no entendía por qué, pensaba que algo estaba mal, ¿no? Ujú. Y yo bromeando le digo, no vaya a ser que te esté por dar hepatitis. Dicho y hecho, a las 3 semanas estaba internado. Entonces, entonces ahí hay el problema de la sensibilidad, a veces una sensibilidad muy alta Sí. podría tener su outcome positivo, pero como dices tú, ¿no? Puede ser que tú has pasado al lado de una persona que tenía hepatitis, no te has infectado, pero un sistema como el de masas te lo detecta y sería un falso positivo en un estudio epidemiológico, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, sí, pero bueno, en el caso de microbiomas, el problema era siempre la cuantificación, porque Mm, la detección es cualitativa, sí o no, tienes tantos pasos anteriores que no son tan cuantitativos. Aparentemente con este Kraken lo hacen cuantitativo, entonces ayuda un poco a discriminar eso, ¿no? Habría que verlo. ujú, Obviamente no creo que sea muy factible usar un sistema de secuenciamiento masivo para un proyecto como el tuyo, donde tienes 300 y pico niños y 50 semanas de recolección. Creo que necesitaríamos mucho, mucho dinero para, sí, para sí, hacer algo así, ¿no? sí, pues, sí, Entonces uno también tiene que balancear eso. En es el otro chat, punto. Alicia nos pregunta, en los últimos años, ¿cuál ha sido el caso más difícil de epidemiología que se ha visto en el Perú? Supongo que aparte de lo de SARS-CoV-2, supongo que ha sido uno Mm, de los más difíciles, pero no sé si nos puedes contar de ujú. algún otro. Sí, de repente te refieres a epidemias, Alicia. Por ejemplo, dengue, ¿no? Ahorita dengue es un problema. De hecho, antes del SARS se habían incrementado los casos de dengue y todo se opacó por el COVID y otra vez los casos de dengue están creciendo. Y por ejemplo, mientras más se incremente la temperatura en este espectro de verano que tenemos en Lima, más está avanzando el nicho de vivienda de los mosquitos, estos Aedes aegypti, y podríamos tener problemas incluso en ciudades donde antes no había, ¿no? Después también, justo también antes del SARS-CoV-2, han habido brotes repetidos inusuales del síndrome de Guillain-Barré, no sé si recuerdas, Paul. Y el síndrome de Guillain-Barré genera una parálisis en las personas de cuerpos, o sea, de cuerpo me refiero a miembros, y pues ya las personas tienen dificultad para caminar, para los movimientos, para el habla, entonces es discapacitante, ¿no? Se estuvo buscando cuál era la causa, porque no se sabía el síndrome de Guillain-Barré tiene múltiples causas no identificadas específicamente. Se asoció a infección por Campylobacter, por ejemplo, pero decían que no era concluyente. Entonces también eso quedó medio en el aire porque otra vez el SARS-CoV-2 estaba, opacó todo, ¿no? Y yo diría Sí, que eso. eso llegó internacionalmente, también en un momento se reportó en varias partes del mundo que en Perú había un posible brote de este síndrome y Ujú, claro, de repente se opacó con lo de la pandemia. El ujú. SARS-CoV-2 también eliminó al dengue, eliminó a un montón de enfermedades que nunca más escuchamos de ellos, Sí, ¿no? y ahora están volviendo, ¿no? Dengue escuchado, ¿no? O sea, están habiendo reportes de dengue. Es un problema también. Sí, dengue, bueno, chikungunya también un tiempo, Zika, ¿se acuerdan? En Brasil, que también Sí, hubieron casos reportados en el Perú, ujú. ¿no? Pero, Eh, por ejemplo, eh, sí, ¿Mm? no, decía que sí que en Brasil fue alucinante porque hubo también un nacimiento, o mejor dicho, nacieron muchísimos niños con microcefalia.
Terrible, terrible. Mm, sí. Sí. Eh, Alejandro, ¿no? sí, aquí hay una pregunta de Alejandro. ¿Cuáles son los principales desafíos para la epidemiología con el incremento de brotes de enfermedades zoonóticas? Ujú. Sí, todas las enfermedades que son llamadas emergentes, ¿no? O reemergentes, realmente es un desafío en particular, las enfermedades zoonóticas, es un buen punto, Alejandro, porque las enfermedades zoonóticas implican que hay transmisión en animales también, ¿no? O hay un reservorio en animales. El ejemplo que tengo más a mano, pero probablemente que no es muy conocido, es el de la Taenia solium. Yo trabajé con Taenia solium por bastante tiempo y Taenia solium se sigue transmitiendo en algunas comunidades en Perú porque el cerdo es el hospedero intermediario de las larvas. Este, y en estas ciudades tienen que haber dos cosas. Tienen que haber cerdos que se crían libremente al pastoreo, ese es el término que se utiliza. Es decir, que no están encorralados, sino están en los campos consiguiendo su comida, porque son buenísimos en ese sentido, y por eso los crían, porque la persona que cría un cerdo no invierte mucho, ¿no? En la comida, pero los cerdos son coprófagos. Y si en esa comunidad no hay facilidades sanitarias, la gente va a hacer sus necesidades al campo y entonces el ciclo se perpetúa, ¿no? Y ese es un problema porque existe un reservorio animal. Eh, en otras enfermedades zoonóticas, donde ya no hablamos de un parásito que en realidad debería ser más fácilmente controlable, sino de virus, donde además hay mosquitos, es peor, ¿no? Pero sí, mientras, aparte que también el internamiento de las personas en ambientes originalmente donde no hay personas, en ese nicho ecológico circulan, por supuesto, muchos virus, parásitos, bacterias, que circulan entre los animales, ¿no? Pero cuando el hombre ingresa a esas áreas, este, corre el riesgo de enfermarse, y eso hemos visto que ocurre, por ejemplo, bastante en África también, ¿no? Con el ébola, que es otra enfermedad que está como con alerta de poder esparcirse, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, Alejandro. Ahí hay distintos niveles, ¿no? De potencial pandémico que uno puede identificar, ¿no? Un virus transmitido por un mosquito o por un insecto tiene un cierto potencial. En el caso del ébola, creo, y en el caso del SARS-CoV-2 es al final un virus transmitido por el aire, ¿no? Que no necesitas un vector intermediario. Ujú, Un virus que ya se acostumbró a un nuevo hospedero ujú, y el potencial pandémico se multiplica, ¿no? así es. Pero todo esto del cambio climático, como mencionaste, o el incremento de las temperaturas está haciendo de acelerador, ¿no? Entonces los vectores están llegando a lugares que antes no llegaban, animales se están Ujú, moviendo de sus nichos ecológicos, ujú, están en contacto con otros animales, están más en contacto con los humanos, entonces ahí las probabilidades, digamos, están aumentando, ¿no? De que ujú. alguna otra enfermedad pase y eso es peligroso, ¿no? Acá Sí. Alicia tiene otra preguntita. Dice si ha existido alguna pandemia en cualquier parte del mundo que así como apareció mientras lo estaban estudiando, desapareció. O se redujeron tanto los casos que ya los investigadores dijeron, bueno, ya no vale la pena, ya no estudiamos más. ¿Tienes algún ejemplo o no? A ver, ¿Te de acuerdas de epidemia, algo? sí, de epidemia sí, de pandemia no, no llegó a pandemia. Bueno, de hecho el primer SARS-CoV fue un brote, se causó una epidemia. El brote de la epidemia es el aumento inusual de casos, ¿no? Esa es la definición. Entonces, el SARS-CoV-2 causó una epidemia de neumonía atípica también. El SARS-CoV, perdón, el del 2002 o 2003. ¿No? Ese causó un brote epidémico de neumonía atípica también en adultos jóvenes, digamos. Y
y se esparció por algunos países, creo que llegó a Canadá, llegó, me parece, a algún otro país al sur de Europa, y se pudo controlar, ¿no? Entonces, se controló porque no era tan infectivo como el SARS-CoV-2. Y además, las personas que se infectaban presentaban más síntomas, entonces era más fácil detectar a las personas infectadas, ¿no? Pero lo principal es que el virus realmente no era tan infectivo como el SARS-CoV-2, entonces no se propagó en la velocidad que este último sí lo hizo. Pero sí es verdad Em, que un poco los investigadores después de ese brote mm, le perdieron interés y no se siguió investigando mucho, ¿no? Aparte en Wuhan, ¿no? no lo sé, pero fíjate que después de eso, el 2007 o el 17, salió un artículo y creo que lo estuvieron circulando mucho a raíz de justo el SARS-CoV-2, donde los investigadores concluyen que la próxima pandemia va a ser causada por un coronavirus, ¿no? Ah, el Por las 2007 fue, características, sí, por sí, las sí. características que tiene coronavirus. Por suerte, han habido algunos grupos chiquitos que han seguido investigando y esto justamente ha permitido eh, que se hayan probado algunos tratamientos, ¿no? Que ellos justo estaban investigando para el SARS-CoV original. Pero sí, sí, pues cuando ya no hay mucha gente afectada, la, la, el fondo, la inversión o los fondos para la investigación de esas enfermedades disminuye mucho y es difícil, ¿no? O sea, están estas enfermedades que son llamadas desatendidas o neglected en inglés. Que tenemos Se llaman muchas en así, el país. sí, se llaman así porque afectan por ejemplo, dengue en el mundo afecta a un grupo relativamente minúsculo de personas, ¿no? Entre ellas nosotros. Entonces, por ejemplo, no hay mucha investigación en dengue. Nosotros tenemos que hacer investigación Aunque en hace dengue, ¿no? poco leí que en Francia estaban preocupadísimos porque habían detectado varios casos seguidos de dengue. Ah, Mm, sí, eso fue hace 2, 3 semanas. ujú. Y acá hay otra pregunta, y yo creo que ya es la última, ya nos estamos pasando el tiempo. Mario pregunta, ¿cuál es el estado de la tuberculosis en términos epidemiológicos y en el Perú? Sí, Esta es sí, una pregunta que me pongo a llorar ahorita, tan sí, triste que es el iba a estado decir eso. epidemiológico. Tristemente, la epidemiología de la tuberculosis en el Perú tenemos malas cifras, ¿no? Creo que somos uno de los países con mayor incidencia de tuberculosis. Incidencia significa nuevos casos. La prevalencia, por lo tanto, es alta. La prevalencia es la cantidad de casos en un momento dado, pero siguen habiendo nuevos casos. Y lo más triste es que la incidencia de casos de tuberculosis multidrogoresistentes, es decir, que no responden tratamiento antibiótico, está incrementando. Y eso es peligrosísimo, chicos, ¿no? Entonces, hay grupos de trabajo en tuberculosis en Perú. También hay financiamiento, pero tuberculosis es un bicho bien particular, ¿no? Entonces, ha sido difícil. Por ejemplo, la única vacuna que se tiene es la BCG, que se tiene hace como 100 años. Se sabe que no es tan efectiva. Se sigue usando porque sí previene enfermedad en neonatos, y eso es bueno. Entonces ya depende después luego de nosotros tener un buen sistema inmune que evite que nos enfermemos, pero si nos toca por mala suerte un MDR, en verdad, o los XMDR, ¿no? Eso es más peligroso todavía. Entonces, requerimos más fuerza de trabajo y más financiamiento ahí. Espero que se logre. Creo que a la próxima vamos a invitar a los de Prociencia y Concitec también. Así que para que escuchen Sí, siempre estas palabras finales, ¿no? sí, Necesitamos más financiamiento. sí, sí. Muchísimas gracias, Mónica. La verdad que fantástica, fantástica discusión. Yo he aprendido un par de cosas y siempre me voy contento en esos días que uno aprende al menos una cosa nueva. Y así deberíamos tratar de hacer. Ujú. Muchísimas gracias a todos los participantes. Saben que siempre los esperamos acá en Biómica, los viernes a las 2 de la tarde. El próximo viernes no hay porque es
semana de exámenes y nuestros alumnos están concentrados en sacar súper buena nota, pero de acá a 2 semanas seguramente regresamos. Mónica, si estás súper invitada acá, yo voy a estar tuiteando esto, yo sé que estamos conectados por ahí. Ujú. Eh, si ves un título, una charla, un expositor que te gusta o que quieres escuchar, por favor, es súper bienvenida. ¿Ya? Gracias, Listo. gracias. Un abrazo a todos y muchas gracias.